Bienvenido a una nueva reflexión y debo continuar con la reforma a la salud aprobada en la Cámara de Representantes hace un par de días. Esta reflexión está dedicada a los que se oponen a la reforma, porque es tal su fastidio con el gobierno, mejor, casi que fastidio con el propio Gustavo Petro, que dejan ver su imposibilidad para argumentar de una manera amplia, tranquila, especialmente tranquila, analizando todo lo que es un sistema de salud y quieren soltar lo primero que se les va ocurriendo, cosas serias, sí, pero sin el análisis, como digo, para tratar de canalizar ese fastidio al señor Gustavo Petro y tratar de demostrar que la reforma pues no sirve. Hoy, escuchando y algunas veces leyendo lo que se dice, incluso los periodistas mismos cuando entrevistan al ministro de Salud, sus preguntas, se me ocurrió hace unos minutos, se me ocurrió pensar en que si esos críticos que han hablado durante estos 2 días mucho más que antes sobre la imposibilidad y lo nefasto de la reforma de la salud, hubieran sido la oposición a Dios cuando creó el mundo. Dice la Biblia que en el comienzo todo era caos, confusión y oscuridad. Y Dios creó la luz, el firmamento, separó las aguas y la tierra, creó la vegetación, los animales y finalmente al hombre. Yo creo que estos opositores habrían dicho, pero ¿para qué la luz? Si en la oscuridad todo funciona, en la confusión todo está bien, en la oscuridad, ¿para qué crear algo tan opuesto a la oscuridad? Las estrellas las creó Dios, pero Dios, ¿para qué? ¿Cómo las va a mantener en el firmamento? Se le van a caer todas y eso va a ser un mayor caos todavía. ¿Para qué separa las aguas de la tierra? A la tierra le va a hacer falta el agua y al agua le va a hacer falta la tierra. ¿Cómo así? No confunda más las cosas. La vegetación, ¿para qué crea? Hierbas, árboles, plantas, ¿de qué van a vivir? Y los animales, ¿para qué tanta variedad de animales? Se van a matar entre ellos. No, Dios, no. ¿Cómo va a hacer usted para que esos animales vivan todos? ¿Y está seguro que la cantidad de vegetación que va a crear es suficiente para los animales? ¿No será que de pronto va a faltar en el presupuesto, en la regla fiscal, como ahora todos saben de la regla fiscal? ¿Cómo así que los animales van a comer hierba y habrá suficiente? Y el hombre, pero semejante ser tan complejo, ¿cómo va a crear algo tan difícil? Y además le va a quitar una costilla, va a quedar desequilibrado y va a crear a un opuesto como la mujer. No, Dios, usted va a acabar con el universo. Así parecen los comentaristas que, como digo, dejan ver ya ni siquiera su fastidio a un gobierno, sino a una persona. Y entonces pocos recuerdan, porque si usted tiene más de 50, 55 años lo recordará muy bien y es del sector salud, que cuando se aprobó la Ley 100 el 23 de diciembre del 93, hace 30 años, en los meses previos nadie preguntaba ni especulaba, pero
¿qué es eso de una EPS? ¿Qué van a hacer las EPS? Pero ¿cómo es eso de que van a tener que hacer contratos con las clínicas y tanta gente que van a atender y de dónde va a salir el dinero? ¿Y quién va a querer ser EPS? No, 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 eso es un... Nadie decía nada. Y las EPS tenían funciones especiales, como lo dije en la reflexión de ayer, de prevención y promoción. 30 años quedaron mudos, sin reclamarle a las EPS que administraran el riesgo en salud. Es más, en esa época hicimos un dibujo de lo que era y debía ser una EPS. Todavía la muestro a mis estudiantes. Quedan perplejos los estudiantes cuando les muestro el dibujo de lo que debía haber sido una EPS, que ninguna lo fue. Pero, ¿cómo así que en el 2001 todo el mundo va a tener un plan obligatorio de salud? Igual, los pobres. Pero ¿cómo vamos a atender a los pobres si los pobres viven enfermos? Nadie decía nada. Pero ¿cómo así que un plan obligatorio de salud? ¿Qué incluye? Pero ¿cómo así? ¿A quién atiende? ¿Quién tiene derecho? Nadie decía nada. Solo cuando empezó a dejar de fluir el dinero como debía fluir, fue cuando se levantaron las protestas. Nadie protestó lo que sucedió con el régimen subsidiado en el campo, la corrupción, los casos que conocimos en los años 98, 99, cuando en los pueblos, para identificar a los más pobres, si el alcalde era liberal, cuando había esos partidos, todos los pobres eran liberales, los que habían votado por él. Nadie decía nada. Eran datos que encontraban las personas que trabajaban en esas zonas. Los periodistas en los años 98 querían era tumbar a Samper. Y la oligarquía y la aristocracia colombiana le daba pena que a su presidente le hayan quitado la visa en Estados Unidos y querían sacarlo. No protestaban por lo que pasaban los dineros de lo que se llama el Sisbén, de los pobres, del campo, de los más vulnerables, y de las ciudades, los más vulnerables, los casos de corrupción que hubo. Hay algunos hasta emblemáticos, dineros hasta que terminaron en la violencia, compra de armas algunos para los paramilitares, dicen. Constaban algunas investigaciones, seguro que la guerrilla también se robaba mucha plata del Sisbén. Y silencio absoluto. El que lo mencionaba, rápidamente tapaban la noticia con otras de un país en prosperidad, de un país avanzando. Nadie decía que la Ley 100 no iba a funcionar, al revés. Y es que, otra cosa, hoy en día protestan que cómo así que la Ley 100 la reforma de Petro se va a aprobar, y al otro día el caos, la oscuridad y la confusión, como dice en la Biblia. Se olvidan que la Ley 100 se aprobó en diciembre del 93, tuvo que reglamentarse. Eso fue una carrera de 100 metros, veloz. Yo participé en ese proyecto, en esos meses. El gobierno Gaviria ya se acababa, había que reglamentar muy rápido. No, ahora creen que no hay reglamentación, dicen aprobada. Es más, falta todavía el paso por el Senado y ya creen que hay caos, confusión y oscuridad como en la Biblia. Como si viniéramos del orden, el firmamento, la luz, la vegetación. Como si el sistema de salud fuera impecable, inmaculado, cada una de las personas que ha manejado los recursos de la salud. Ahora, en algunas reuniones escucho, por ejemplo, cosas como estas.
que los centros de atención primaria en salud, los médicos no van a saber atender las enfermedades crónicas. O sea, ya están advirtiendo que los centros de atención primaria van a nombrar médicos que no saben medicina. Ya. Ese es el supuesto argumento demoledor contra la reforma a la salud del señor Gustavo Petro. Que van a traer médicos cubanos, escuché a uno por ahí. Uno de los sistemas de salud mejor calificados de todo el siglo XX. No, no saben medicina los médicos cubanos. Nadie sabe medicina. Aprobada la ley o la reforma del señor Gustavo Petro, a los médicos se les va a olvidar la medicina y no van a saber qué hacer cuando llegue un paciente al otro día. La ley 100 empezó hasta abril del 94 y empezaban apenas a pasar las solicitudes para convertirse en EPS algunas aseguradoras. El caos que se creó con el Seguro Social en el año 90, antes del 99. No, eso no lo recuerdan. Que fue y sucedió. Pero el caos que va a suceder, ese sí ya lo anticipan y no ha pasado. Que se van a robar el dinero. Creo que es lo único que realmente deben acertar, porque yo no creo que ningún gobernante, por lo menos de los países que pertenecen a nuestra categoría, pueda eliminar la corrupción. Eso está metido en los huesos del Estado, en este caso el colombiano. Eso es imposible, eso es enraizado, eso es parte ya del atractivo natural de la relación entre una buena parte del funcionariado y entre más alto, pues más, con el sector privado, entre ellos, etc. Los países se han corrompido mucho, corrompido en el sentido de abusar del poder para beneficiarse económicamente o de otra manera al manejar dinero. Pero esa no es la razón por la cual no debe pasar una reforma. Entonces tampoco habría pasado la ley 100, tampoco habríamos aprobado el Seguro Social, tampoco habríamos aprobado el Transmilenio, tampoco habríamos aprobado la recolección de basuras, tampoco se habría aprobado la telefonía en Bogotá. Si esa es la razón, entonces la corrupción. Esa no puede ser la razón y usted, estoy seguro que lo sabe, que esa es eterna porque está ahí, impregna naturalmente el funcionamiento del Estado. Entonces, como le comento, se me vino a la mente ese símil, que si estos opositores hubieran sido la oposición a Dios el día que a él se le ocurrió crear la mejor versión del mundo que él pensó que era, le hubieran dicho a todo que era imposible, que cómo iba a cambiar el caos, la confusión y la oscuridad si de esa manera funcionaba todo muy bien. Le agradezco mucho su atención y hasta una próxima reflexión. Muchas gracias y feliz día hoy de velas de Navidad, de las velitas.